Como siempre me da tanto gusto darle la bienvenida a un estudio nuevo de las porciones semanales, esas que por mandamiento de los primeros apóstoles nosotros atendemos y ya estamos en nuestro tercer año. Hoy veremos la sección, la porción de Vayará. En castellano quiere decir se hizo visible. Y el tema que veremos hoy, bueno, esta porción para empezar está comprendida entre el capítulo 18, versículo 1 al capítulo 22 y versículo 24. Y veremos el tema de la diferencia entre el justo y el impío. Ahora, antes de iniciar con todo el estudio, quisiera yo recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, puede hacerlo y de esta forma y se activa las notificaciones, le estarán llegando cada vez que publicamos, cada vez que transmitimos, más bien dicho, y usted pueda tener acceso inmediato a estos estudios. Por supuesto, si usted quiere difundirlos, si usted quiere compartirlos, siéntase en la libertad de hacerlo. También le invito a suscribirse a nuestras redes sociales de Facebook, X y por supuesto de Instagram. Muy bien, este es el tercer año que veremos entonces Vayará. Y el año pasado, quiero hacer un pequeño repaso para posicionarnos y partir de allí. Veíamos dentro del contexto de la visita de esos tres mensajeros malahim, como se dice en hebreo, mensajeros espirituales, pero que entendemos que son seres que vienen de donde Dios, de un cuerpo distinto, es decir, un cuerpo espiritual, no gaseoso, pero sí incorruptible, y que pertenecen al ejército, al grupo organizado de los que sirven a Dios. Y estos tres vienen y le dan a Abraham la promesa. En fin, no vienen por sus propios medios. Ellos no tienen libre albedrío, sino que ellos simple y sencillamente cumplen decretos que salen de la boca del Señor y es precisamente lo que vienen a hacer. Vienen a entregarle a Abraham y a Sarai el secreto de que van a ser padres. En medio de eso se presenta un posible conflicto matrimonial, pero Dios lo maneja muy bien porque habla a través de la boca de ellos y aunque confrontó a Sara, no la evidenció. Y por supuesto, terminamos viendo hace un año la conversación de Dios con respecto a la destrucción de las 5 ciudades que rodeaban o que estaban cerca de Sodoma y Gomorra. Este año empezamos la lectura a partir del capítulo 18, mismo capítulo, versículo 22. Y como nuestra idea es que usted vaya teniendo un completo acceso a la escritura, entonces iremos viendo verso a verso las porciones y a ver a dónde Dios nos lleva con eso. Pero hoy empezamos del verso 22, capítulo 18. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba de pie delante del Señor. Por favor, imaginen la escena. Ha terminado este momento de comida en la casa de Abraham, esta interacción con Sara, y ahora dice que los hombres, los Anashim en hebreo, se van. Cuando se habla de Anashim o algo en plural, normalmente se está refiriendo a dos, pues, porque si la escritura se está refiriendo a más de dos, nombrará precisamente el número de estos. Y vemos que entonces dos se van y que Abraham se queda de pie frente al Señor. Y esto es algo muy importante para ubicarnos precisamente en qué es lo que vamos a ver. Ahora, ¿cómo sabemos que la escritura, cuando se refiere a más de dos, lo dice, lo habla en número? Bueno, la respuesta a esto está en regresar y leer nuestra misma porción, el capítulo 18, versículo 2, la cual dice, cuando Abraham alzó los ojos y miró, esto es al calor del día, recordará usted, esto es antes de que ocurra todo, había tres Anashim, tres hombres parados frente a él. Al verlos, corrió a la puerta de la tienda a recibirlos y se postró a la tierra. También decimos que la palabra Anashim, que significa hombres o varones, se refiere a un hombre precisamente casado. Pero lo que entendemos acá también, y esta es la razón por la que se refiere a un temeroso de Dios también cuando habla de humanos, pero lo que estamos queriendo transmitir es que es un segmento del ejército de Dios que se llama Anashim y es de donde obtiene el nombre el humano.
Versículo 23 para seguir leyendo. Y Abraham se acercó al Señor y dijo, ¿en verdad barrerás al justo junto con el impío? Y esta definición o esta pregunta que Abraham hace acá es precisamente la que le da título a nuestro tema de hoy, la diferencia entre el impío y el justo. Y Abraham aquí está pensando en que si Dios destruye a las ciudades así por así, Él va a estar, como dice el verbo, barriendo. No dice destruir, dice barriendo, es el verbo que usa como se barre el agua que se saca cuando se ha entrado a un lugar o como cuando se barre con algo que no es agradable. Entonces, lo que queremos hacer en primer lugar es definir dos términos, el término justo zadik en hebreo y el término, perdón, impío. Empezamos con zadik. El año pasado vimos que un justo, como definición, no se refiere a alguien que tiene un buen comportamiento, sino se refiere a alguien que es receptor de la imputación de justicia por Dios sobre una persona. Eso solo lo puede hacer el atributo de la justicia, que es el Yud Hei Vav Hei, el nombre que han traducido como Jehová. Solo Él puede imputar la justicia. Y a eso se refiere un zadik. Por lo tanto, más que un justo, un zadik, cuando usted lo lea, sobre todo en el Testamento de los Antiguos, usted pueda pensar en que se refiere a un justificado, alguien que ha recibido la justicia o la imputación de justicia de parte de Dios. Ahora, cuando Dios vino a la tierra, en esa única vez que ha venido, entonces tenía que venir con este nombre a imputar justicia para nosotros. Por eso el nombre con el cual vino es el nombre que es sobre todo nombre, Yehoshua. Ese nombre lo traducen como Jesús, pero lo que quiere decir es Yud He Vav Hei, que son las cuatro letras del nombre inefable. Yud He Vav Hei salva. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo imputando su justicia. Abraham se equivoca acá pensando en que la imputación de la justicia o una persona puede llegar a ser justo por sus propios méritos, si no se porta bien, si no ha estado eh, siguiendo alguna especie de ley. Y decimos que es importante seguir los mandamientos y principios del Señor, pero es que la justificación, el hecho de ser un justificado solo puede ser el resultado de la obra de Dios. Y Abraham mismo había experimentado esto, puesto que Dios le escogió cuando él era simple y sencillamente un gentil. Esta es la razón por la que Abraham dice que en estas 5 ciudades que van a ser destruidas, ¿cómo es posible que tú puedas pensar en destruir al justificado? Bueno, él lo entiende como justo, pero es justificado con el malvado. Veremos cómo Dios le hace conectar eso a él y cuando él conecta, pues se acaba el trato. Pero antes de ver esta interacción, veamos qué significa la palabra impío. En hebreo la palabra impío es rasha. Y rasha quiere decir alguien que es culpable. O sea, un justificado es alguien que es culpable, o sea, toda la humanidad es culpable, pero que ha recibido por gracia la imputación en él de la justicia divina. Un malvado es un humano, es alguien que nace humano y que su conducta humana sin la imputación de la justicia de Dios le lleva a tener una renovación de su entendimiento. O sea, un impío es una persona que no conoce a Dios. Y es precisamente el caso de la mayoría de los habitantes de las ciudades que él pretende defender, pero también lo es el caso de todo el ser humano antes de conocer a Jesús. Y por eso decimos que esta imputación de la justicia de Dios, que es un acto de gracia, es lo que hace la diferencia. Y ya estamos casi que diciendo cuál es nuestro punto de aterrizaje, pero igual vamos a hacer el desarrollo. Leemos ahora a partir del versículo 24.
Bereshit, es decir, Génesis 18:24. Lea conmigo, por favor. Tal vez haya 50 justos. No quise cambiarlo a justificados porque Abraham no lo ha entendido. Por eso nos vamos a ir con su entendimiento. Quizás o tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Y Abraham ahora, según él, pone a Dios en un predicamento, pone a Dios en una negociación. Hay algunos que dicen que Abraham debió haber pedido que Dios no se basara en la justicia de las personas, sino que por gracia perdonara a todos. Pero entonces no se hubiera llevado a cabo la justicia de Dios y decimos que solamente Él sabe cuál es la correcta y la mejor aplicación de la misma. Él tiene la salida para cada circunstancia. Por eso no piense usted en lo que usted pueda estar viviendo en este momento de que hay injusticia de Dios con respecto de usted. Él va a ver que la justicia llegue. Pero es que lo que pasa es que nosotros nadie somos inocentes. Incluso si él tiene que ir a rescatar a Lot, que fue lo que pasó, lo va a hacer, porque la justicia de Dios se maneja de acuerdo a niveles que a veces escapan nuestra mente. El otro aspecto que también me parece importante mencionar acá es el de la unicidad de Dios, pues el mismo que está pidiendo aquí justicia, o al mismo al que le están pidiendo justicia aquí, perdón, es el mismo que siglos después vendría a la tierra a dar su vida por nosotros. Él conoce todo con respecto de la justicia y ha estado dispuesto, estuvo dispuesto a venir para que nosotros pudiéramos ser justificados, pues, como está escrito, justificados, pues, por medio de la fidelidad, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es Él el que estaba aquí en este momento por medio de un mensajero, por supuesto, porque no había venido él todavía, pero es él a quien se está refiriendo la escritura cuando se habla de la conversación de Dios con Abraham. El versículo 25 sigue diciendo, profano para ti hacer tal cosa. Yo no quise hacer la traducción normal, la traducción regular que se hace continuamente, normalmente, perdón, sino que he decidido traducir la palabra literalmente como está. Y es que el verbo halal habla de volver algo profano y aquí lo que está diciendo o lo que han traducido, perdón, al castellano es el versículo 24, lejos, perdón, 25 es lejos de ti, dice, hacer tal cosa, pero lo que está diciendo es profano de ti hacer tal cosa. Matar al justo con el impío, matar al justo, vea lo que le está diciendo, pero está equivocado, Abraham. De modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Profano sería para ti, dice él, el juez. Y le puse cuál es la palabra porque hay dos conceptos en hebreo para juez. Uno es dayan y el otro es shofet. Y aquí se usa la palabra shofet, defensor de toda la tierra. ¿No hará él el debido proceso? Abraham entonces está hablando con Dios desde esta forma porque él está haciendo valer lo que él ha aprendido de la verdad con respecto de Dios, por supuesto. Por eso le dice profanar. Ahora, ¿qué es profanar? Profanar es desgastar algo. Socavar es realmente lo que el verbo quiere decir. Entonces él estaría diciéndole a Dios, Abraham está diciendo a Dios, te vas a desgastar en lo que tú mismo has dicho. Tú me estás enseñando que eres la fidelidad, estás demostrando fidelidad en mi vida. Ahora te estarías, si tú vienes y mezclas al justo con el impío en su exterminio, te estarías desgastando. Es lo que le está diciendo. Él tiene una verdadera y genuina preocupación por, por Dios, pero veremos que él parte de un concepto erróneo y lo justifica diciendo, porque, mira, tú eres el shofet, es decir, el defensor del debido proceso. Por eso hemos traducido esto así. Aquí no está hablando de un juez eh, como el que da sentencia, está hablando del juez o del que garantiza que se haga el debido proceso. Y Abraham lo sabe y por eso se lo está diciendo a Dios. Ahora, ¿cómo respondió Dios? Y esto es muy interesante. Y esto está en el versículo 26.
Entonces el Señor, aquí es el atributo de la justicia, el Yud He Vav Hei, le respondió: cuando halle o hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Mire esta declaración por demás. Normalmente traducen si hallo, pero aquí el verbo hallar está en un tiempo imperfecto. Lo que quiere decir es que caería, a diferencia del verbo perdonar, que está explícitamente en futuro. Aquí lo que está diciendo es que cuando halle, porque estoy en búsqueda, porque él sabía a quién él justificaría y a quién no. Cuando halle o cuando hallare algún justo, y ahora sí Dios sí está hablando de justos, cuando hallare 50 justos, no, no castigaré a la ciudad, perdonaré a todo lugar por ellos. Pero es que no había, y esto se supone inmediatamente porque Abraham lo conecta con lo que Dios le dijo. Cuando yo de niño escuchaba esta historia o leía esta historia, no sé si usted lo sabe, pero la Biblia ha sido parte de lo que yo recuerdo de la vida y por supuesto su lectura, sus historias. Especialmente de niño, cuando escuchaba yo esto y miraba que Abraham se había puesto a negociar con Dios, siempre venía a mi mente, en ningún momento Dios le dice que no hay, en ningún momento Dios le dice que no hay. Pero lo que tenemos que conectar es precisamente que Dios dice, no hay. Dios está diciendo, cuando hallare, es que no hay. Ya busqué, no hay 50. Por eso es que Abraham se va a hacer el descuento, porque él conecta que Dios le está diciendo, no hay. Y la razón de la que no hay es porque Dios no ha justificado a alguien. De hecho, el único que sí estaba justificado, ya Dios está trabajando para sacarlo de la ciudad. Me refiero a Lot y me refiero a sus dos hijas, que aunque se portaron mal poco después, sí que fueron justificadas. La historia continúa con su desarrollo. Abraham luego dice 45, luego pide por 40 y Dios sigue diciendo, no hay. La cosa es que llega hasta 10 y cuando llega hasta 10 pasa lo siguiente. Lea conmigo, por favor. Verso 32. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Es decir, él está diciendo, ya no voy a decir, después de esto no voy a decir nada más. Tal vez se hallen allí 10. Y Dios le responde, no arruinaré la ciudad por consideración a los 10. Repito, he traducido literalmente. Respondió el Señor. Ahora, quedó en pie el decreto de la destrucción. ¿Por qué razón? Porque no había justificados. Porque Dios, que conoce quiénes son sus justificados, cada uno de ellos, sabía que en ese lugar no había. Y como Abraham ha venido hacia él en función del mérito, ahora él tiene que comprender que se trata en función de la gracia y justificación de Dios. Solo Él puede imputar la justicia, ya que todos somos culpables. Y esto es muy importante saberlo. Por eso es que es necesario para nosotros conectar el mecanismo de la fidelidad de Dios que en base a su desempeño, en base a sus promesas las que salieron de su boca, que están en la Escritura y algunas que nos enteraremos hasta que Él regrese, Dios viene a la tierra y hace lo siguiente. Hebreos 11.1, un verso que hoy por hoy se ha traducido muy mal y que tiene que ver, no tiene algo que ver, perdón, con el hecho de hacer un ejercicio positivo, sino con el hecho de una demostración de Dios. Lea conmigo. Después la fidelidad, le he colocado ahí la palabra que usa el griego, la hipóstasis, es decir, la última instancia o la instancia de hasta abajo de las cosas que se esperan. ¿Y qué son las cosas que se esperan? Pues yo le puse ahí que son la promesa, la salvación, todas las cosas que no tienen una temporalidad en sí mismas. Y luego da un paralelismo, la demostración de las cosas que no se ven. La diferencia entre el justo y el impío no son sus actos, ni siquiera es su fe.
es la fidelidad de Dios que les es imputada de acuerdo a las promesas. Dios no iba a permitir que las promesas quedaran o que dependieran de tu capacidad de creer o de mi capacidad de creer. No, Dios mismo vino a la tierra, se convirtió en la en el fundamento de que podamos ser salvos y ahora esperamos que sus promesas se hagan realidad, pero Él es la garantía de ello, es lo que está diciendo. Nadie es justificado solo porque sí, sino que es justificado porque Dios tiene una obra, un mecanismo y que hasta el Mesías, el mecanismo lo vemos varias veces, lo vemos con Noé, lo vemos con Abraham, lo vemos con los patriarcas, lo vemos con Israel, lo vemos con David, lo vemos con muchos de los que algún día resucitarán y formarán parte del reino del Señor. Pero a partir del momento en que Dios viene a la tierra, esa justificación tiene que ver con un llamado que Dios hace para que nosotros respondamos creyendo en Él. Y aquí el creer es obedecer, es demostrar que Él ha puesto en nosotros la justicia de Él, que Él nos ha justificado, nos ha proclamado justos. ¿Cómo acaba el diálogo? Léalo conmigo, por favor. Bereshit 18:33. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Así acabó el diálogo. Con la certeza para Abraham de que no solo no habían 10 justificados, sino que el justificado que sí estaba ahí, Dios fue a por él, fue a por su familia. De hecho, cuando estudiamos o cuando lleguemos a estudiar detenidamente, nos vamos a dar cuenta de que Lot tenía por lo menos 4 hijas, 2 solteras y 2 casadas, por lo menos. Las 2 solteras sabemos porque salen con él, pero las 2 casadas porque dice que va a buscar a sus yernos. Normalmente pensamos en esa palabra que cuando se usa en plural habla de por lo menos dos, a menos que describa un número mayor. Y les dio la oportunidad a todos ellos, pero la dureza de su corazón no lo logró, no les permitió a ellos salir, sino que Abraham salió con su esposa, sus hijas solteras, pero ni su esposa llegó a salir porque desobedeció a la voz de Dios. Así acabó el asunto. Sin embargo, este versículo también nos plantea una interrogante. ¿Con quién hablaba Abraham? Si el Evangelio ha proclamado que nadie ha visto jamás a Dios, y aquí nos está hablando de que Abraham está hablando con alguien, ¿qué fue lo que pasó? En eso quiero terminar. El Evangelio dice 2 versículos muy interesantes. Nadie ha visto jamás a Dios. Juan 1:18. El del mismo Génesis de Dios, y yo le traduje lo que quiere decir la palabra el unigénito de Dios, el del mismo Génesis, o sea, es del mismo origen de Dios, el Hijo, es decir, el Hijo, que está en el seno de Abba, Él lo ha dado a conocer. O sea, nadie ha visto jamás a Dios. Abraham no vio a Dios, Moisés no vio a Dios, David no vio a Dios, nadie vio a Dios, aunque muchos hoy digan que estuvieron en su presencia. No, nadie vio a Dios. Nadie vio a Dios. Juan 3:13, en esa conversación con Nicodemos, Nactimón, dice lo siguiente: nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó al cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, tampoco había bajado Dios. El primer versículo del siguiente capítulo nos trae luz y cierra esta pregunta para nosotros. Dice el 19:1. Los 2 ángeles, los 2 mensajeros llegaron a Sodoma al caer la tarde cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Abraham estuvo hablando, ahora sabemos, con el tercer mensajero, quien leía decretos de la boca de Dios. Es lo que estaba pasando.
Cada vez que en el Testamento de los antiguos vemos a Dios hablando con alguien, lo hizo por medio de un mensajero que a quien Dios inspiraba para hablar. Dios mandaba su palabra, incluso especialmente cuando necesitaban una respuesta, como es el caso de Abraham, pero algunas veces no necesitaron respuesta y entonces los ángeles solo leyeron los decretos. Cada vez que usted vea que Dios habló con alguien, era un ángel mandando, leyendo decretos y hablando por Dios, con la autorización de Dios, sin poder agregar algo de sí mismo. Cuando Dios mismo vino, pues Él fue la voz que nos dejó la vida y por eso es que Hebreos 1 dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado desde hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, mensajeros le puse yo aquí, versículo 2, en estos últimos días, es decir, en los días mesiánicos, nos ha hablado por su Hijo, es decir, su cuerpo, a quien constituyó heredero, es decir, alguien que viene a dar herencia de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Qué profundidad teológica. A partir de ahora, a partir de la venida del Mesías, perdón, Él establece la voz de Dios. Y esto es muy importante porque, en primer lugar, antes del Mesías, hasta Juan el Bautista, todo el mundo que oyó la voz de Dios lo hizo por medio de un ángel. Luego Dios mismo vino y dijo, es como lo deben de ver. Y hace dos cosas importantísimas. Número uno, le da la verdadera interpretación a todo lo que se conoce como el Testamento de los Antiguos. La verdadera interpretación está en Jesús. No la anula, no la modifica, simple y sencillamente corrige la mala interpretación que los fariseos, los esenios, los herodianos, los saduceos, los celotas y cualquier otro grupo organizado de la época cuando él estuvo acá tenía. Lo corrige. Y la segunda cosa es, nos habla a nosotros también de las promesas que se dan en el Pablo. Solamente viene a afirmar esto y por eso nosotros decimos que hoy la diferencia entre el justo y el injusto es que Dios ha dado su revelación, que esta revelación es exclusivamente en el nombre de Jesús por medio de Él, pero que no excluye todo lo que ha sido escrito. Al contrario, lo reinterpreta, lo vuelve pleno y a nosotros nos coloca en la posición de ser pueblo. Gracias por atender a este llamado esta semana. Lo espero la próxima semana y en cuando se llegue el volver a ver a esta porción, Vayará, también lo espero. Y seguiremos con lo que el capítulo 19 tiene para enseñarnos. Que esté muy bien, un fuerte abrazo. Dios lo bendiga. Hasta pronto.